La historia de nuestra iglesia siempre ha sido la consecuencia de ir tras la verdad, de quienes que han permanecido fieles a la verdad y no han caído bajo la persecución de las huestes satánicas, han recurrido siempre a huir de lugar en lugar hasta que se termine su ciclo de vida. Siempre ha sido así, desde Abel hasta Cristo han sido muchos los que han sido tratados con espíritu de desprecio por quienes aborrecen la luz y han matado a todo aquel que proteste contra los pecados de ellos. Siguiendo por los apóstoles que predicaban de Cristo resucitado, la iglesia fue avanzando hasta llegar a un clímax elevado en santidad. Y esto era un problema para los opositores que perseguían a los santos y durante 1260 años fueron perseguidos los cristianos, cumpliendo así la profecía de Daniel 7. El cuerno pequeño que trataría de cambiar los tiempos y la ley e hizo cuanto quiso hasta su herida mortal en el año 1798. Así hubo paz en un rango de 200 años hasta que poco a poco el poder perseguidor, la Iglesia Católica Romana, ha ido creciendo en poder conforme a la profecía también. Después de todo lo que se ha escrito para nosotros ha sido revelado para permanecer atentos, pues los días son malos y el enemigo de las almas está furioso, pues sabe que le queda poco tiempo. Cuando hablamos del gran conflicto, nos estamos refiriendo al conflicto entre el bien y el mal. En todas las épocas de la historia de la humanidad ha habido una guerra entre el bien y el mal. Esto es básicamente notorio y clave para entender las escrituras y el contexto de su temática. Si nos preguntamos por qué Dios obró de manera sobrenatural en el pasado, ordenó matar a niños y mujeres, hizo caer un gran diluvio, fuego y azufre del cielo, entre otras buenas preguntas, es importante conocer que en la guerra entre el bien y el mal hay dos polos, haciéndose frente el uno al otro. Por lo tanto, no sería justo echarle la culpa a un solo lado del viento. Además, si existe un bien, existe un mal. ¿Cómo podría el bien hacer mal? Esto requiere sabiduría y si leemos toda la Biblia veremos que Dios es el único que entrega todo, mientras que el diablo solamente destruye y quita. Alguno puede decir, si Dios es bueno, ¿por qué permitió el mal? ¿Por qué mató a tantas personas en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo enseña a amar a nuestros enemigos? Bien, cuando leemos el libro de Job, encontramos a un hombre que era justo delante de Dios. Pues dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre recto y justo, leal a Dios, el ideal de muchos cristianos. Si continuamos la historia, veremos que cuando todos los hijos de Dios se reúnen para adorar, también viene el adversario y tienta a Dios a desconfiar de Job. Entonces queda claro el conflicto que existe entre Cristo y Satanás, Dios, su Hijo y sus ángeles frente al diablo y sus demonios. Debemos dejar claro que estamos en una guerra espiritual. Debemos recordar que el enemigo tiene súbditos en todas partes. Desde la caída de Adán y Eva nos hicimos esclavos de Satanás. Tristemente ese ha sido nuestro destino antes de que se revelase el plan de salvación. Cuando Dios levantó un profeta en su pueblo, también se levantó la oposición, porque la naturaleza carnal era propensa a hacer el mal. Enemigos de la fe se hicieron porque no quisieron apreciar el pacto que Dios hizo con ellos. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés porque pretendían ocupar su elevado puesto de líder del pueblo. Saúl mató a 85 sacerdotes del Señor en su ira contra David. Los judíos apedrearon a Esteban porque los reprendió en sus pecados. Así ellos se hicieron esclavos de Satanás al someterse a hacer su voluntad. Pasado la era cristiana, no iba a detenerse esta conspiración contra los fieles cristianos. Esto seguiría hasta el tiempo del fin. Aún en los primeros siglos se perseguía a los cristianos y se mataba en los coliseos y circos romanos. Era un espectáculo mortífero. Muchos habían sido hallados mártires por dar su vida en amor a su maestro. Así seguiría hacia la Edad Media y los reformadores, como Juan Hus de Bohemia, John Wycliffe de Inglaterra, Martín Lutero en Alemania,
No a todos ellos se les dio la fortuna de morir en ejecución, pero su vida fue muy hostil al tratar de defender el Evangelio en su pureza. Y la apostasía continuaría en el Nuevo Mundo, cuando los cristianos a partir del siglo XVII o siglo XVI, los cristianos huían de la antigua Europa y se trasladaban al nuevo continente, el continente americano. Encontrarían un refugio. Así nació la nación, hoy conocida como los Estados Unidos de Norteamérica, como una civilización democrática y libre de la civilización romana. Se hicieron un lugar como creyentes evangélicos protestantes, y desde entonces se gozaría de libertad religiosa en el Nuevo Mundo. En el año 1831 apareció Guillermo Miller y su primer sermón presentando la pronta venida de Jesús y el estudio de Daniel 8:14 referente a las 2300 tardes y mañanas desde el año 1818. Así inicia el gran despertar en América. Y todo hubiese sido felicidad si no hubiese habido un error en el cálculo profético. No obstante, esto también estaba profetizado en Apocalipsis 10, porque Dios siempre tiene un propósito. Y la apostasía apareció nuevamente, y los ataques a la nueva organización religiosa no tardarían en hacer sus primeros descargos. Pero aún contra todo viento y marea nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada en el año 1863. En los años 1870 y 1880, el pueblo remanente adventista se esmeró en responder a los opositores evangélicos, pero descuidaron el mensaje de la cruz, predicando solamente la ley. Se hicieron famosos por guardar el cuarto mandamiento, pero no por exaltar a Cristo crucificado. Muchos adventistas se sintieron muy seguros de lo que habían descubierto referente a la verdad del sábado, pero perdiendo de vista a Cristo, la doctrina por la cual alcanzan la salvación. Estamos hablando de la justificación por la fe. Más tarde, Elena de White, la sierva del Señor, amonesta a los hermanos a contemplar a Jesús hasta que recién en el año 1888 se pierde en gran manera la bendición que el Señor ansiaba darles. Esto era realmente buenas nuevas, pero no se pudo recibir libremente la bendición. El enemigo una vez más había levantado una gran oposición en el mensaje. Ahora veamos y recordemos un poco acerca de los mensajeros de 1888, Waggoner y Jones. Tal vez lo más difícil de aceptar para los judíos es que el Mesías que crucificaron hace 2000 años fue quien habrían de venir y no lo conocieron. Así también es difícil para nosotros, hermanos adventistas, saber que el mensaje más importante dado a la iglesia fue mal recibido por parte de nuestros líderes más reconocidos, como George Butler y Uriah Smith. No nos corresponde a nosotros juzgar sus posibles razones por la cual cortaron el canal de la bendición que Dios quiso darnos. Todos somos de alguna manera culpables de haber entristecido el Espíritu Santo en la persona de sus mensajeros E.J. Waggoner y Alonzo T. Jones. En 1888 se presenta el mensaje de la justificación por la fe, un mensaje que nunca antes se había presentado, pero las diferencias personales entre los líderes contra los mensajeros provocaron una mala impresión y todo se perdió en esa asamblea. Esto es bien reconocido por los líderes que vinieron más adelante, como Arthur G. Daniels. En su libro Cristo Nuestra Justicia habla un poco acerca de el rechazo de este mensaje. Y la propia Ellen White, que dedicó a escribir más de 1500 páginas en su famoso libro Materiales de 1888. Y claro, el enemigo de las almas no podía estar tan lejos de esta oposición, pues como diría Ellen White, tuvo mucho éxito al apartar este preciosísimo mensaje de nuestros hermanos.
De aquí en adelante se abriría paso a una crisis que jamás se podía haber percibido jamás en nuestras iglesias, pues el diablo no se conformaría con atacar a los mensajeros de 1888, sino también a su mensajera. Y así es como sucederían las extrañas cosas a inicios del siglo XX, en el año 1900. La apostasía, que se denominaría el Alfa, daría sus primeros ataques en medio del pueblo de Dios, y esto sería solamente el principio. Bien, en esta pequeña introducción hemos hablado acerca de la apostasía, que tiene un origen desde el inicio, desde la caída de Adán y Eva. La oposición que ha existido siempre produce apostasía. Apostasía se define como un apartamiento de la fe, ¿ya? Es el apartamiento de la fe en el Hijo de Dios. Las personas dejan de tener fe, terminan por apartarse del camino correcto, dejan de creer en Cristo y finalmente terminan apostatando. Estas personas posiblemente llegan a un estado más trágico del que en el que se encontraban antes de conocer al Señor, puesto que habiendo conocido la luz, amaron más las tinieblas. Pero no es nuestro propósito juzgar a nadie. El tema de la apostasía alfa y omega tiene como propósito instruir a todo aquel que quiera aprender un hecho histórico, un evento que está marcado en nuestra denominación, en nuestra historia, y que pocas veces se ha narrado. Es importante conocer en qué consistió la apostasía alfa, porque si hubo un alfa, que significa principio, también habrá un omega, que significa final. Pero en los próximos capítulos vamos a estudiar a detalle cada punto referente al tema de la apostasía alfa y omega, y vamos a conocer también los personajes que están muy relacionados, personajes como Ellen White, el Dr. John Harvin Kellogg, J. Waggoner, A.T. Jones, el pastor Ballinger, entre otros. Pues es de notar y reconocer que en nuestra historia ha habido grandes líderes, grandes pensadores, grandes teólogos. Sin embargo, cuando una persona apostata de la fe, pasa a un estado totalmente desfavorable y es muy difícil que puedan regresar, mas no imposible. Por eso debemos estar muy pendientes de no ir más allá de lo revelado, de no escudriñar lo que no ha sido dado para nosotros. Las cosas que se mantienen ocultas y reservadas para Dios son para Dios, y las que han sido dadas para nosotros debemos estudiarlas. El tema de la apostasía alfa y omega es una de esas cosas que nos han sido reveladas, está en nuestra historia, y nosotros tenemos el deber, si no la obligación, de estudiar este mensaje. Esta pequeña grieta que tenemos como denominación, pero vayamos hacia adelante pensando siempre en que Dios tiene el control de la iglesia, el control del barco, el control de su iglesia. Habiendo entendido esto, entonces estamos listos para aprender en los próximos capítulos. Si has tomado la decisión de estudiar y escudriñar junto conmigo, vamos a aprender y Dios nos irá revelando todas las verdades, todos los hechos, los acontecimientos. Así que si no abrigamos un espíritu de crítica, vamos a encontrar una buena referencia para poder presentar un mensaje de verdad a nuestras iglesias.